Queridos amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales que con ocasión de los 50 años del Novus Ordo Missae hemos preparado. Estamos considerando la supresión del Santo Sacrificio. Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae, de la reforma protestante llevada a cabo a partir del Concilio Vaticano II. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, y de haber realizado el análisis de las diversas partes de la Santa Misa, del rito romano, con sus correspondientes oraciones, vamos a comenzar hoy a considerar los antecedentes de la nueva misa. Dentro de la historia de la misa tradicional, tenemos que ver aquellas cosas que llevaron poco a poco hasta la instauración fraudulenta de la misa nueva. Consideraremos hoy, vamos a ver, desde San Pío V hasta San Pío X. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son aquellos antecedentes que podemos encontrar en este período? Sabemos que cumpliendo con el encargo del Concilio de Trento, San Pío V restauró la liturgia romana y promulgó el misal romano conforme a la prístina norma, instrumento de unidad litúrgica y garante de la fe católica. Pero medio siglo después, la bella unidad se fisura, pues las semillas del protestantismo producen el jansenismo y el galicanismo, que mezclan con teorías heterodoxas una visión demasiado nacional del cristianismo. Veremos entonces estas dos desviaciones en la doctrina que llevarán también a desviaciones en la liturgia. En primer lugar, el jansenismo. Es la herejía de Cornelio Jansenio, obispo holandés del siglo XVII, que exageraba la influencia de la gracia divina para obrar el bien, comprometiendo y menguando la libertad humana. Más adelante tomó la forma de un partido político de oposición parlamentario y filosófico religioso que abarcaba un conjunto de errores neoprotestantes. La historia del jansenismo abarca dos etapas. La primera se extiende desde la publicación del Augustinus de Jansenio en 1640 hasta la llamada Paz Clementina en 1668. O sea, hasta que los 4 obispos rebeldes se sometieron a las decisiones de Roma. Y la segunda etapa va desde la aparición de Quesnel en 1701 hasta que se sometió el arzobispo Niolaise de París en 1728, aceptando la bula Unigenitus. La más interesante y larga es la primera etapa, y en ella podemos distinguir dos aspectos, el dogmático y el moral. El primero está sintetizado en el libro citado de Jansenio, Augustinus, y en los escritos de controversia a que dio ocasión. El segundo aspecto, el moral, puede centrarse en el libro llamado De la frecuente comunión, de Antonio Arnaud, y en las provinciales de Pascal. Alma de todo el movimiento, hasta 1643, fue la enigmática figura de Saint-Cyran, como en el segundo período lo fue el oratoriano Quesnel. El lector que desee profundizar este tema puede consultar lo que hemos publicado en el blog
Fueron toda una serie de entregas, 7 en total, sobre el jansenismo. Pasamos rápidamente entonces al galicanismo, el galicanismo episcopal, que es una doctrina que data del siglo XVII y que tiende a disminuir la jurisdicción pontificia, tanto en el terreno político como en el dogmático. Esto lleva a que la suprema autoridad dogmática correspondería al Concilio General y no al Papa. Las ideas del galicanismo están resumidas en la famosa Declaración del Clero de Francia de 1682, donde por primera vez esas ideas son organizadas en un sistema y reciben su fórmula oficial y definitiva. La doctrina de la declaración se reduce a 4 artículos. Primero, San Pedro y los papas, sus sucesores y la misma Iglesia han recibido la potestad de Dios solamente sobre las cosas espirituales y las que conciernen a la salvación, y no sobre las cosas temporales y civiles. Es importante entonces este tema, porque veremos luego también que hay connotancias en lo doctrinario y muchas veces también pasan a lo litúrgico. De este principio, de que San Pedro y los papas tienen autoridad sobre las cosas espirituales, sobre las cosas que conciernen exclusivamente a la salvación, pero no sobre las cosas temporales y civiles, se sigue que los reyes y los soberanos no están sometidos a ningún dominio eclesiástico en las cosas temporales. No pueden ser depuestos directa o indirectamente por la autoridad de los gobernantes de la Iglesia. Sus súbditos no pueden ser dispensados de la sumisión, de la obediencia, que deben ser o absueltos del juramento de fidelidad. Es decir que, en concreto, los papas, los obispos, no se pueden inmiscuir de ninguna manera en los asuntos temporales. El segundo punto es que la plenitud de la autoridad en las cosas espirituales, que pertenece a la Santa Sede y al sucesor del Pedro, de ninguna manera afecta a la permanencia y fuerza inamovible de los decretos del Concilio de Constanza, contenidos en las sesiones 4ª y 5ª del mismo, aprobados por la Santa Sede, confirmados por la práctica de toda la Iglesia y el Romano Pontífice, y observado en todos los tiempos por la Iglesia galicana. Esta Iglesia no mantiene la opinión de quienes lanzan insultos sobre esos decretos o quienes disminuyen su fuerza, diciendo que su autoridad no está bien establecida, que no están aprobados o que solo se aplican en periodo de cisma. El tercer punto es el ejercicio de esa autoridad apostólica también debe ser regulada de acuerdo con los cánones hechos por el Espíritu de Dios y consagrados por el respeto de todo el mundo. Las reglas, costumbres y constituciones recibidas dentro del reino y la Iglesia galicana deben tener su fuerza y su efecto, y el uso de nuestros padres permanece inviolable, puesto que la dignidad de la sede apostólica exige que las leyes y costumbres establecidas por consentimiento de esa augusta sede y de las iglesias deben ser constantemente mantenidas. Finalmente, el cuarto punto dice que aunque el Papa tiene la parte principal en las cuestiones de fe y sus decretos se aplican a todas las iglesias y a cada iglesia en particular, sin embargo, su juicio no es irreformable. Al menos está pendiente del consentimiento de la Iglesia. Con estos 4 puntos, que salen del documento principal de la Declaración del Clero de Francia de 1682, como vemos, va todo menguando la autoridad de la Santa Sede, del Romano Pontífice en particular, y también de los obispos.
De acuerdo con la teoría galicana, la primacía papal está limitada. Primero, por el poder temporal de los príncipes, que por voluntad divina es inviolable. En segundo lugar, por la autoridad del Concilio General y de los obispos, quienes solos podrían, con su asentimiento, dar a sus decretos la autoridad infalible de que carecen por sí mismos. Y por fin, los cánones y las costumbres de las iglesias particulares que el Papa está obligado a tomar en cuenta cuando ejercitaba su autoridad. Pero el galicanismo era más que una especulación pura. Reaccionaba desde el dominio de la teoría al de los hechos. Los obispos y los magistrados de Francia lo usaban, los primeros para asegurarse mayor dominio en sus diócesis y los últimos para extender su jurisdicción a los asuntos eclesiásticos. Pero más aún, había un galicanismo episcopal y político y un galicanismo parlamentario y judicial. El primero, el galicanismo episcopal y político, rebajaba la autoridad del Papa a favor de los obispos, al punto de la declaración de 1682. El segundo, el galicanismo parlamentario y judicial, afectando las relaciones entre el poder temporal y el espiritual, tendiendo a aumentar los poderes del Estado más y más en perjuicio de los poderes de la Iglesia, sobre la base de lo que ellos llamaban las libertades de la Iglesia galicana. Bueno, aparte de otras consideraciones, las consecuencias prácticas a las que llevó el galicanismo y la manera en que el Estado lo utilizó, debería bastar para hacerlo desaparecer de entre los católicos para siempre. Fue el galicanismo el que permitió a los jansenistas, condenados por los papas, eludir sus sentencias con la disculpa de que no habían recibido el consentimiento de todo el episcopado. En nombre del galicanismo, los reyes de Francia impidieron la publicación de las instrucciones papales, prohibieron a los obispos celebrar concilios provinciales o escribir contra el jansenismo, o de cualquier manera publicar los cargos si no estaban endorsados por el canciller. Reclamando las libertades de la Iglesia galicana, como la llamaban ellos, los parlamentos franceses admitían el lema de la apelación como abusos contra obispos que solo eran culpables de condenar el jansenismo o de admitir en sus breviarios el oficio de San Gregorio, sancionado por Roma, por ejemplo. Y aquí vemos ya una intervención en lo litúrgico. No podían los sacerdotes en Francia utilizar el breviario, el oficio del Papa San Gregorio. Por ese mismo principio general, hacían que se quemasen las cartas pastorales o condenaban a prisión o al exilio a sacerdotes cuyo único crimen consistía en negar los sacramentos y el entierro cristiano a los jansenistas que se oponían a los más solemnes pronunciamientos de la Santa Sede. Los defensores del jansenismo y del galicanismo no se atrevieron a tocar el ordinario de la Santa Misa, pero mutilaron el propio del misal y del breviario para servir a sus errores. Entonces, el ordinario de la Santa Misa quedó intacto, pero el propio del misal, aquello que se refiere tanto a la parte del ciclo litúrgico como al santoral, fue modificado, fue retocado. Y lo mismo respecto del breviario, y todo esto para servir a sus errores galicanos. Estos descendientes del protestantismo tuvieron reflejos protestantes,
Ahora bien, sabemos que el protestantismo, por su triple negación del sacerdocio, de la Eucaristía y del sacrificio de la misa, es en cierto sentido la esencia misma de la lucha antilitúrgica. Para profundizar el tema del galicanismo, también pueden ver en el blog lo que hemos publicado en su momento. Y llegamos ahora al triste conocido sínodo o concilio de Pistoia. No hay duda de que el antecedente más inmediato del Novus Ordo Missae, de la Misa Nueva, fue el famoso sínodo de Pistoia. Dicho concilio diocesano es como una síntesis de los errores jansenistas y galicanos. De ahí su importancia, porque vamos a ver reflejados luego en la Misa Nueva muchos de estos errores. Se trata, desde el punto de vista litúrgico, de una tendencia a la desacralización y a la profanación, a la disgregación y a la anarquía. Ya enunciado así, vemos, para quien conoce tristemente la Misa Nueva, ya vemos entonces cómo jansenismo, galicanismo, habiendo sido puestos en lugar de honor por el sínodo de Pistoia, por el concilio de Pistoia, vemos entonces que todo esto constituye un antecedente muy importante. Desacralización, profanación, disgregación y anarquía. Estos principios habían ganado gran parte de la Europa católica. Francia, Alemania e Italia, aún antes de la formulación expresa en Pistoia. Este sínodo fue convocado por Scipione de Ricci, obispo de Pistoia y Prato, en Toscana, Italia. El ideólogo fue el teólogo Pietro Tamburini, profesor de la Universidad de Pavía. El lugar de reunión fue la iglesia de San Benedetto, que más tarde fue llamada de San Leopoldo por el obispo de Ricci. Se llevaron a cabo 7 sesiones que tuvieron lugar del 19 al 28 de septiembre de 1786. Protector del sínodo fue el gran duque de Toscana, Pietro Leopoldo, futuro emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Pedro Leopoldo, al ser nombrado Gran Duque de la Toscana en 1763, quiso seguir el ejemplo de su hermano, el emperador José II, es decir, asumir el control de los asuntos religiosos en sus dominios. Imbuido con ideas de regalismo y de jansenismo, extendió su equivocado celo a los más pequeños detalles de la disciplina y del culto. De este modo, en 2 instrucciones del 2 de agosto de 1785 y 26 de enero de 1786, estamos hablando 4 y 3 años antes de la Revolución Francesa. En estas 2 instrucciones de agosto del 85 y enero del 86, envió a cada uno de los obispos de Toscana una serie de 57 puntos de vista de Su Alteza Real. Así estaba titulado. Puntos de vista de Su Alteza Real. 57 fueron. ¿Sobre qué? Sobre asuntos disciplinarios, doctrinales y litúrgicos, imponiendo que se celebraran sínodos diocesanos cada 2 años, para aplicar la reforma de la Iglesia y para, entre comillas, palabras textuales, restaurar para los obispos sus derechos naturales usurpados abusivamente por la corte romana. 2 instrucciones entonces, con diferencia de apenas 6 meses, envía a todos los obispos de Toscana 57 puntos de vista
de él mismo, Su Alteza Real, sobre asuntos disciplinarios, doctrinales, litúrgicos, imponiendo que se celebraran concilios diocesanos, o sea, una reunión en cada diócesis, y esto cada 2 años, para aplicar la reforma de la Iglesia, como la llamaba él, y textuales palabras para restaurar para los obispos sus derechos naturales, usurpados abusivamente por la corte romana. De los 18 obispos toscanos, solo 3 convocaron el sínodo, y de ellos únicamente en Scipione de Ricci encontró un espíritu similar. Entonces, sobre 18 obispos, 15 no convocaron el sínodo de Pistoia, y solamente 1, Scipione de Ricci, tenía el mismo parecer del monarca. Este había nacido en 1714, de una familia eminente, y desde el principio dio señales de su valor y eminencia. Obispo de Pistoia y Prato, la diócesis más poblada de Toscana, el 19 de junio de 1780, emprendió y aplicó con energía y con el apoyo de Pío VI una reforma necesaria, aunque influenciado por su tiempo. Su celo estuvo marcado por una audacia excesiva. Inició entonces, sí, una reforma con el apoyo del Papa en 1780, pero llevado justamente de su celo excesivo y de sus influencias jansenistas y galicanas, condenó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y se opuso al uso de las imágenes y reliquias, fundando además una prensa para la propaganda jansenista. El 31 de julio de 1786 convocó un sínodo invocando la autoridad del Papa Pío VI, que había recomendado previamente el sínodo como medio normal de reforma diocesana, evidentemente que con otras intenciones, con otra orientación, pero apoyándose en que el Papa lo había animado a convocar ese sínodo, él lo hace, pero para llevar a cabo sus ideas. Con su característica energía y previsión, preparó el concilio invitando a teólogos y canonistas notorios de fuera de sus diócesis, de tendencias galicanas y jansenistas, y emitió a su clero comunicaciones que reflejaban los errores dominantes de su tiempo. El 18 de septiembre de ese año, 1786, se inauguró el sínodo en la iglesia de San Leopoldo de Pistoia, celebrando 7 sesiones hasta el 28 de septiembre. De Ricci presidía y a su derecha estaba el comisionado real y profesor de la Universidad de Pisa, Giuseppe Paribeni, de ideas regalistas. El promotor, como dijimos, era Pietro Tamburini, profesor de la Universidad de Pavía, conocido por su saber y por sus simpatías hacia los jansenistas. De los 246 miembros, 180 eran obispos, 13 canónigos, 12 capellanes, 28 simples sacerdotes del clero secular y 13 del clero regular, religiosos. Muchos, incluido el promotor, eran extradiocesanos, introducidos por De Ricci para simpatizar con sus planes. Muchos sacerdotes de Pistoia no fueron invitados, mientras que el clero de Prato, donde había un fuerte sentimiento contra el obispo, fue simplemente ignorado. Bueno, más allá de estos datos anecdóticos, históricos, veamos los decretos del sínodo. Los decretos emitidos por este concilio de Pistoia se pueden dividir en 5 grandes temas: la fe, la iglesia, la gracia y la predestinación, los sacramentos, la oración y el culto público. Como vemos, hay 3 que son generales: la fe,
la Iglesia, la gracia, con en particular la predestinación, y luego hay dos muy particulares que atañen especialmente al tema de nuestros especiales: los sacramentos y la oración y el culto público, es decir, todo lo referente a la liturgia. Los puntos propuestos por el Gran Duque y las innovaciones del obispo se discutieron con calor y no poca acritud. Los regalistas presionaron su audacia hasta extremos heréticos y levantaron protestas de los seguidores del Papa. Aunque estas objeciones llevaron a que se hicieran algunas modificaciones, las proposiciones de Leopoldo fueron aceptadas en su sustancia. Se adoptaron los 4 artículos galicanos de la Asamblea del Clero francés de 1682, a los cuales hemos hecho referencia hace instantes, y también se adoptó el programa de reformas propuestas por de Ricci, aprobado en su integridad. Las opiniones teológicas eran fuertemente jansenistas. Entre lo que se propuso tenemos el derecho de la autoridad civil a crear impedimentos matrimoniales, la reducción de las órdenes religiosas a un solo cuerpo, con hábito común y sin votos perpetuos, una liturgia vernacular, es decir, pronunciada en la lengua propia de cada país, de cada lugar, que se llama la lengua vernacular, con un solo altar en la iglesia, etcétera, como veremos a continuación. Para el sínodo, la iglesia tiene la tarea de conservar el depósito de la fe y de la moral, cuya verdad hunde sus raíces en la antigüedad, y por lo tanto las adiciones posteriores son falsas. Ya veremos esto en detalle. Es una herejía que se llama, denominada por Pío XII, ¿no es cierto?, arqueologismo. Es decir, la Iglesia tiene la tarea de conservar el depósito de la fe y de la moral, esto está muy bien, cuya verdad hunde sus raíces en la antigüedad, perfecto. Por lo tanto, las adiciones posteriores son falsas. Ahí está el error. Arqueologismo. Ya lo veremos en detalle en otro especial. Para los padres sinodales, la verdadera iglesia es la comunidad de pastores de Cristo, de los que el Papa es solo la cabeza ministerial. Para los que conocen el Concilio Vaticano II, todo el tema de la colegialidad y la manera de manejar las cosas en Roma desde hace prácticamente 50 años, si no 40, como mínimo. Para esos padres sinodales de Pistoia, la verdadera iglesia es la comunidad de pastores de Cristo, de los cuales el Papa es solo la cabeza ministerial. En lo que toca a la doctrina de la gracia y de la predestinación, los obispos de Pistoia dicen que en los últimos siglos se ha oscurecido la verdad y plantearon entonces necesario retornar a la antigüedad, en particular a la doctrina de San Agustín de Hipona. Como en el Concilio de Trento, Pistoia reconoce el número de 7 sacramentos y para cada uno de ellos establece una doctrina. Pero allí hay desviaciones. Bautismo debe ser obligatorio dentro de las 24 horas del nacimiento de un niño, incluso sin el permiso de sus padres. Eucaristía. Se deben evitar las discusiones con la intención de explicar la presencia real de Cristo en las formas consagradas. No se habla de la transustanciación. Se elimina la comunión eucarística fuera de la misa y se introducen la lengua vulgar y la lectura a alta voz de las oraciones de la misa. Todo esto, como vamos viendo, reaparecerá después en la misa nueva. Por eso lo estamos viendo nosotros como antecedentes justamente de la misa bastarda. Repito, respecto a la Sagrada Eucaristía, que es para el tema que nos aboca lo más importante, se deben evitar las discusiones con la intención de explicar la presencia real de Cristo en las formas consagradas.
No se habla de transustanciación. Se elimina la comunión eucarística fuera de la misa. Y se introducen la lengua vulgar, la lengua vernacular, la de cada país, y la lectura a alta voz de las oraciones de la misa. Penitencia se debe realizar una sola vez en la vida. Se debe realizar una sola vez en la vida. Unción de los enfermos. La unción se puede recibir en varias ocasiones. Por lo tanto, la doctrina de recibirla solo en peligro de muerte es un abuso de la Iglesia. Y vemos cómo transforman un sacramento en una simple unción de los enfermos. Ya no hablan de extrema unción, exactamente como lo han cambiado después del Concilio Vaticano II. Puede ser recibida en varias ocasiones, lo cual, si el peligro de muerte reapareciese, es cierto, es para el peligro de muerte. Entonces, ante diversos peligros de muerte se puede repetir el sacramento de la extrema unción. Pero esta unción es un sacramental para ellos. Por lo tanto, la doctrina de recibirla solo en peligro de muerte es un abuso de la Iglesia. Un simple dolor hace como un sacramental, se bendice aceite, cualquier tipo de aceite, para hacer unas fricciones. Eso es la unción de los enfermos. Pero no es el sacramento de la extrema unción. Para quienes quieran ver este tema, este punto sobre la extrema unción, tengo todo un trabajo sobre la unción de los enfermos oponiéndose al sacramento de la extrema unción. En cuanto al orden sagrado, el sínodo hace un énfasis en la formación del clero y en la autoridad de éste en sus respectivas jurisdicciones. Sobre la oración, el sínodo pone en guardia de las falsas devociones, como las llaman ellos, como el Sagrado Corazón y el Vía Crucis. Regula especialmente las devociones marianas. Ya vamos viendo por dónde va esto. Condena la falsa veneración de las imágenes milagrosas, y aunque no fuesen milagrosas, si condena la de las milagrosas, imagínense en las que no son milagrosas. Obliga a quitar justamente de las iglesias las estatuas o pinturas que no hagan referencia al misterio de Cristo, y se suprimen los altares laterales. Un solo altar, nada de imágenes salvo la del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Ataque a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al ejercicio del Vía Crucis. Sobre el culto público se debe rendir honores al soberano. El oficio de difuntos se ha de celebrar cada domingo en las parroquias. Hay que reformar el breviario. Reducción de las novenas, de las procesiones, de las fiestas y traslado de las fiestas al domingo. Espíritu jansenista galicano sancionado en el Concilio de Pistoia. Reformar el breviario, hacerlo cada vez más breve. Reducción de las novenas, de las procesiones, de las fiestas y traslado de las fiestas al domingo. En cuanto a la aceptación del sínodo, para Scipione de Ricci, este sínodo debía ser el primer paso para el nacimiento de una iglesia nacional independiente de Roma. El concilio duró solo 10 días y el trabajo consistió prácticamente en la aprobación de decretos ya preparados precedentemente. El espíritu general del sínodo antirromano y anticurial se manifiesta en algunos artículos. Por ejemplo, confirma los artículos galicanos de 1682, aprueba las tesis de jansenistas contra la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, contra los ejercicios espirituales y las misiones populares, fusiona a los religiosos en una sola orden y suprime los votos de pobreza y de obediencia. En febrero de 1787 apareció la primera edición de las actas y decretos con el imprimatur real, habiéndose confeccionado 3.500 copias.
De Ricci quería que la Santa Sede creyera que había sido aprobado por su clero, al que llamó a un retiro pastoral en abril para obtener sus firmas aceptando el sínodo. De todo el clero solo asistieron 27 y 20 se negaron a firmarlo. De Ricci se apresuró a que las decisiones de Pistoia se convirtieran en un patrimonio común con el Estado. Vemos también otra de las desviaciones jansenistas y galicanas. Mientras tanto, Leopoldo llamó a todos los obispos de Toscana a una reunión en Florencia, el 22 de abril de 1787, para prepararlos para la aceptación de los decretos de Pistoia en un concilio provincial. Pero los obispos reunidos se opusieron vigorosamente a su proyecto y después de 19 tormentosas sesiones suspendió la asamblea y abandonó la esperanza del concilio. También hubo un ataque popular a la sede episcopal de la ciudad porque De Ricci había desacreditado el santo cíngulo de la Virgen, la reliquia más preciada de la región. Llevado entonces de sus ideas jansenistas, galicanas, desacreditó el santo cíngulo, el cordón de la Virgen Santísima, una reliquia muy apreciada en esa región de Toscana. De Ricci quedó entonces él mismo desacreditado y después de la ascensión de Leopoldo al trono imperial en 1790, fue obligado a abandonar su sede. En ese mismo año, 1790, Pietro Leopoldo dejó la Toscana para tomar posesión del trono del Sacro Imperio. Y así el obispo de Pistoia perdía a uno de sus más fuertes aliados y tuvo que resignarse a la dimisión acaecida en 1791. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues bien, el Papa Pío VI comisionó a 4 obispos asistidos por teólogos del clero secular para examinar las actas de Pistoia y nombró una congregación de cardenales y obispos para hacer un juicio sobre ellas. Y el 28 de agosto de 1794, con la bula Autorem Fidei, el Papa Pío VI condenó 85 tesis aprobadas por el Sínodo de Pistoia, declarando 7 de ellas como heréticas y las otras como cismáticas, erróneas, subversivas, falsas, temerarias, caprichosas, injuriosas, ofensivas, que llevan al desorden, en fin, que se oponían a la fe, las costumbres, la autoridad y los concilios ecuménicos, especialmente el de Trento. Muy importante esa bula Autorem Fidei. Scipione de Ricci tuvo que huir para no ser condenado. Y solo en 1805, en un reencuentro con el Papa Pío VII, en este caso el sucesor de Pío VI, en Florencia, abjuró de sus tesis y renunció a toda doctrina contraria a la Iglesia Católica, especialmente renunciando al jansenismo. Señalemos, siguiendo la bula condenatoria de Pío VI, los principales errores litúrgicos. De esas 85 tesis condenadas, vamos a ver solamente las que nos ocupan en estos especiales, que son las referentes a errores litúrgicos. Y veremos una semejanza asombrosa con los de la Reforma actual. Veremos entonces cómo aquellos que conocen un poco, y si no se los iré señalando aquí y después más adelante también, a medida que vayamos viendo en especial la misa bastarda, la misa nueva, veremos cómo esta se asemeja asombrosamente a los errores jansenistas, galicanos y especialmente a lo condenado por el Papa Pío VI con su bula Autorem Fidei, de los errores litúrgicos, en este caso, del conciliábulo de Pistoia. Pío VI condena explícitamente las siguientes proposiciones:
Yo se las leo en su totalidad, en su integridad, cada una de ellas, y haré un pequeño comentario. Tengan en cuenta que lo que se va a leer está condenado. Hay que entenderlo bien en esa manera. Pues bien, la proposición, dijimos, son 85, la 28ª, la 28, dice: la proposición del sínodo, por la que después de establecer que la participación en la víctima es parte esencial al sacrificio, añade que no condena, sin embargo, como ilícitas aquellas misas en que los asistentes no comulgan sacramentalmente, por razón de que éstos participan, aunque menos perfectamente, de la misma víctima, recibiéndola en espíritu. En cuanto insinúa que falta algo a la esencia del sacrificio, que se realiza sin asistente alguno, o con asistentes que ni sacramental ni espiritualmente participan de la víctima, o como si hubieran de ser condenadas como ilícitas aquellas misas en que, comulgando solo el sacerdote, no asista a nadie que comulgue sacramental o espiritualmente, es falsa, errónea, sospechosa de herejía y sabe a ella. Esta proposición, entonces, 28ª, resumiendo, está condenada como falsa, errónea, sospechosa de herejía y que tiene sabor, sabe a herejía. ¿Y qué es lo que sostenía esta proposición? En definitiva, de una manera más o menos velada, que las misas en las que solamente comulga el sacerdote no constituyen lo que tendría que ser desde el punto de vista católico. Dice que le falta algo a la esencia del sacrificio, en las cuales no asiste nadie, o aunque asistan, no comulga nadie, al menos espiritualmente, como si hubiesen de ser condenadas como ilícitas aquellas misas en las que solamente comulga el sacerdote. Esto lo vemos, y lo veremos después en detalle nosotros, en la misa nueva. Proposición 29ª, condenada por Pío VI. La doctrina del sínodo, por la parte en que, proponiéndose enseñar la doctrina de la fe sobre el rito de la consagración, apartadas las cuestiones escolásticas acerca del modo como Cristo está en la Eucaristía, de las que exhorta se abstengan los párrocos al ejercer su cargo de enseñar, y propongan estos dos puntos solos. Primero, que Cristo después de la consagración está verdadera, real y sustancialmente bajo las especies. Y segundo, que cesa entonces toda la sustancia del pan y del vino, quedando solo las especies. Omite enteramente hacer mención alguna de la transustanciación, es decir, de la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, que el Concilio Tridentino definió como artículo de fe y está contenida en la solemne profesión de fe, en cuanto por semejante imprudente y sospechosa omisión se sustrae el conocimiento tanto de un artículo que pertenece a la fe como de una voz consagrada por la Iglesia para defender su profesión contra las herejías, y tiende así a introducir el olvido de ella, como si se tratara de una cuestión meramente escolástica, es perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Esta es la condenación, entonces, a esa proposición 29ª. En concreto, a pesar de que al hablar del misterio que sucede en la Santa Misa, dice que nuestro Señor está verdadera, real, sustancialmente bajo las especies. Dice que cesa entonces toda la sustancia del pan y del vino, quedando solo las especies.
Pero ¿qué pasa? Omite enteramente hacer mención alguna de la transustanciación. Y dice que semejante, imprudente y sospechosa omisión sustrae el conocimiento tanto de un artículo que pertenece a la fe como una voz consagrada por la Iglesia. Por el solo hecho de omitir la voz transustanciación, la palabra transustanciación, por el solo hecho, Pío VI condena esta proposición y dice que tiende a hacer olvidar esa palabra con todo lo que ella implica, como si se tratara de una cuestión meramente escolástica, y dice que es perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Pues bien, como veremos mucho más adelante, en otros especiales, en la instrucción que acompaña al nuevo misal, al misal montiniano, el de Bunini, la misa bastarda, donde se detallan todas las ceremonias de la nueva misa, ni una sola vez aparece la palabra transustanciación. Por ese mismo motivo, ya la nueva misa debería ser considerada perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Alguno preguntará, ¿pero cómo? Los que hicieron la misa nueva, las que lo promulgaron, ¿no conocían esta condenación del concilio de Pistoia hecha por Pío VI? Por supuesto que la conocían, pero se burlan, se ríen. Son los mismos que después exigen a rajatabla que se les obedezca a ellos. Pero se burlan de todo el pasado de la Iglesia. Proposición 30. La doctrina del sínodo, por la que mientras profesa creer que la oblación del sacrificio se extiende a todos, de tal manera, sin embargo, que pueda en la liturgia hacerse especial conmemoración de algunos, tanto vivos como difuntos, rogando a Dios particularmente por ellos, es decir, la aplicación de la misa a determinadas personas o por determinadas circunstancias o intenciones. Entonces dice que la doctrina del sínodo, mientras que profesa por un lado que se puede hacer esto, luego seguidamente añade, no es sin embargo que creamos que está en el arbitrio del sacerdote aplicar a quien quiera los frutos del sacrificio. Más bien condenamos este error como una gran manera ofensivo a los derechos de Dios, que es quien solo distribuye los frutos del sacrificio a quien quiere, y según la medida que a él le place. Y ahora el Papa dice, por donde consiguientemente acusa de falsa la opinión introducida en el pueblo, de que aquellos que suministran limosna al sacerdote, bajo condición de que celebre una misa, perciben fruto particular de ella, entendida de modo que, aparte la peculiar conmemoración y oración, la misma oblación especial o aplicación del sacrificio que se hace por parte del sacerdote, no aprovecha ceteris paribus más que a aquellos por quien se aplica que a otros cualquiera, como si ningún fruto especial proviniera de la aplicación especial que la Iglesia recomienda y manda que se haga por determinadas personas u órdenes de personas, especialmente de parte de los pastores por sus ovejas, cosa que claramente fue expresada por el Sagrado Concilio Tridentino como proveniente de precepto divino. Todo eso entonces es falsa, temeraria, perniciosa, injuriosa a la Iglesia e inductiva al error ya condenado en Wycliffe. En concreto, el Papa Pío VI condena como falsa, temeraria, perniciosa, injuriosa a la Iglesia e inductiva al error la doctrina de aplicar la Santa Misa por una intención particular. Que eso queda condenado y vemos cómo, al menos indirectamente en la Santa Misa, se induce a este mismo error.
Proposición 31. La proposición del sínodo que enuncia ser conveniente para el orden de los divinos oficios y por la antigua costumbre que en cada templo no haya sino un solo altar y que le place en gran manera restituir aquella costumbre, es temeraria e injuriosa a una costumbre antiquísima, piadosa y de muchos siglos acá vigente y aprobada en la Iglesia, particularmente en la latina. Condenada entonces la proposición que dice que en cada templo, en cada iglesia, tiene que haber un solo altar. Condenada también la 32, la proposición 32, igualmente la prescripción que veda se pongan sobre los altares relicarios o flores, es temeraria e injuriosa a la piadosa y aprobada costumbre de la Iglesia. La 33, la proposición del sínodo por la que manifiesta desear que se quiten las causas por las que en parte se ha introducido el olvido de los principios que tocan al orden de la liturgia, volviéndola a mayor sencillez de los ritos, exponiéndola en lengua vulgar y pronunciándola en voz alta, como si el orden vigente de la liturgia recibido y aprobado por la Iglesia procediera en parte del olvido de los principios por las que debe ella regirse, es temeraria, ofensiva de los piadosos oídos, injuriosa contra la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra ella. La proposición entonces, que tiende a reclamar mayor sencillez en los ritos, que la liturgia tiene que ser pronunciada en lengua vulgar, en lengua vernacular, la propia de cada país, y pronunciándola en voz alta, ha sido condenada por el Papa Pío VI como temeraria, ofensiva de los piadosos oídos, injuriosa contra la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra la Iglesia. Pasamos a la 66, entre la 33 y la 66, evidentemente que hay otras, pero que no se refieren al tema que nos aboca, que es el de la liturgia. La proposición que afirma que sería contra la práctica apostólica y los consejos de Dios si no se le procuran al pueblo modos más fáciles de unir su voz con la voz de toda la Iglesia, entendida de la introducción de la lengua vulgar en las preces litúrgicas, es falsa, temeraria, perturbadora del orden prescrito para la celebración de los misterios y fácilmente causante de mayores males. Ustedes van bien, ¿no es cierto?, los errores gravísimos de la nueva liturgia, que están retomando estos errores ya condenados en la bula del Papa Pío VI contra el Concilio de Pistoia. Ha sido condenada como falsa, temeraria, perturbadora del orden prescrito para la celebración de los misterios, fácilmente causante de mayores males, la proposición que afirma que es contraria a la práctica apostólica y los consejos de Dios, si no se le procuran al pueblo modos más fáciles de unir su voz con la voz de toda la Iglesia, entendiendo esto como introducción de la lengua vulgar en las preces litúrgicas. Seguimos con la 69, la proposición que de modo general e indistintamente señala entre las imágenes que han de ser quitadas de la Iglesia, como que dan ocasión de error a los rudos, las imágenes de la Trinidad incomprensible, es por su generalidad temeraria y contraria a la piadosa costumbre frecuentada en la Iglesia, como si no hubiera imágenes de la Santísima Trinidad comúnmente aprobadas, y que pueden con seguridad ser permitidas. Y aquí remite al breve Sollicitudine Nostre
del Papa Benedicto XIV del año 1745, por el cual se permitía entonces imágenes o estampas de la Santísima Trinidad. Condenada entonces la proposición que señala que han de ser quitadas de la Iglesia como ocasión, que dan ocasión de error a los rudos, esas imágenes de la Santísima Trinidad. La 70, igualmente, la doctrina y prescripción que reprueba de modo general todo culto especial que los fieles suelen tributar, especialmente a alguna imagen, y acudir a ella más bien que a otra. Y dice que es temeraria, perniciosa e injuriosa no solo a la costumbre frecuentada en la Iglesia, sino también a aquel orden de la providencia por el que Dios quiso que fuese así, y que no en todas las capillas de los santos se cumplieran estas cosas, pues divide sus propios dones a cada uno como quiere. Entonces, condenado, y vemos cómo se renueva este error ya condenado en la nueva liturgia, esa doctrina, esa prescripción que reprueba todo el culto especial que los fieles suelen tributar especialmente a alguna imagen, a acudir a ella más bien que a otra. Quieren apartar a los fieles de esa práctica. Pues bien, condenado como temeraria, perniciosa, injuriosa. Igualmente la que veda que las imágenes, particularmente las de la Bienaventurada Virgen, se distingan por otros títulos que las denominaciones análogas con los misterios que se hace mención expresan la Sagrada Escritura, como si no pudieran adscribirse a las imágenes otras piadosas denominaciones, que la Iglesia aprueba y recomienda en las mismas preces públicas. Es temeraria, ofensiva a los oídos piadosos e injuriosa a la veneración debida especialmente a la Bienaventurada Virgen María. Es decir, estos pretendían que solamente podía haber imágenes de la Santísima Virgen que expongan los títulos y las denominaciones de las cuales se hace expresa mención en la Sagrada Escritura. Entonces, por ejemplo, Nuestra Señora de la Anunciación, Nuestra Señora de la Visitación, la Maternidad Divina de María, por ejemplo, la Asunción, aunque no está expresamente en la Sagrada Escritura, pienso que no permitirían la de la Asunción, bueno, solamente esas. Como si no pudieran ascribirse a las imágenes otras piadosas denominaciones, que han sido aprobadas y recomendadas por la Santa Iglesia. Los diferentes títulos marianos tienen toda una explicación también en el blog sobre los diferentes títulos marianos. Pues bien, vemos cómo esa tendencia también se ha ido introduciendo a partir del Conciliábulo Vaticano II. Vamos llegando ya al final de las condenas, la 72, igualmente la que quiere extirpar como un abuso la costumbre de guardar veladas algunas imágenes. Pensemos en el tiempo de pasión, es temeraria y contraria al uso frecuentado en la Iglesia e introducido para fomentar la piedad de los fieles. El Conciliábulo de Pistoia pretendía que no había que velar las imágenes entonces en el tiempo de pasión. 73. La proposición que enuncia que la institución de nuevas fiestas ha tenido su origen del descuido en observar las antiguas y de las falsas nociones sobre la naturaleza y el fin de las mismas solemnidades, y fue condenada como falsa, temeraria, escandalosa, injuriosa a la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra los días festivos celebrados en la Iglesia. Entonces, estos no querían que se introdujesen nuevas fiestas, por ejemplo, la de Sagrado Corazón en aquel entonces, pero se hubiesen opuesto también a la de Cristo Rey, por ejemplo, y algunas otras fiestas que se han ido introduciendo con el tiempo. Y por último, la deliberación, la número 74, la deliberación del sínodo sobre transferir al domingo las fiestas instituidas durante el año. Y por eso, por el derecho que dice estar persuadido, competirle al obispo sobre la disciplina eclesiástica en orden a las cosas meramente espirituales. Y por ende sobre la derogación del precepto de oír misa en los días en que, por antigua ley de la Iglesia, vige aún ese precepto,
Además, en lo que atañe sobre transferir al Adviento, por autoridad episcopal, los ayunos que durante el año han de guardarse por precepto de la Iglesia, en cuanto sienta que es lícito al obispo, por propio derecho, transferir los días prescritos por la Iglesia para celebrar las fiestas y ayunos o derogar el precepto promulgado de oír misa, es proposición falsa, lesiva del derecho de los concilios universales y de los sumos pontífices, escandalosa y favorecedora del cisma. Acá tenemos dos cosas. Uno, el transferir las fiestas, sobre todo las de precepto, al domingo, es decir, por ejemplo, Corpus Christi o la Ascensión del Señor o cualquier otra fiesta de Epifanía que cayese entre semana, transferirla al domingo. Y esto por autoridad solamente del obispo. Aquí tenemos dos problemas: la transferencia de la fiesta como tal, por un lado, y la autoridad de quien hace dicha transferencia, que es la del obispo, más allá de que Roma haya decretado, establecido otra cosa. Pues bien, la simple enumeración de todas estas proposiciones condenadas nos dispensa de mayores comentarios. Por supuesto, hay que leerlas en tranquilidad, en profundidad, para ver sobre todo la injerencia de todo este jansenismo, galicanismo, sancionado por el Concilio de Pistoia, la injerencia, la influencia que ha ejercido luego en la Misa Nueva. La semejanza con las ideas y las reformas litúrgicas en boga es sorprendente, tristemente sorprendente, si consideramos que en la bula Autorem Fidei fueron calificadas de falsas, erróneas, sospechosas y favorecedoras de la herejía, injuriosas a la Iglesia, etc. A continuación veremos ahora en detalle lo que Don Guéranger definió como herejías antilitúrgicas. En un instante continuamos con este tema. Hemos visto entonces todo lo referente al jansenismo, al galicanismo y todas las condenas en materia litúrgica hecha por el Papa Pío VI sobre el conciliábulo de Pistoia en 1794. Don Guéranger, en su obra Las instituciones litúrgicas, analiza lo que él llama las herejías antilitúrgicas, esa práctica constante de todos los herejes a lo largo de los siglos y cuyo compendio se encuentra en el protestantismo. En la terminología de Don Guéranger, la expresión herejía antilitúrgica designa aquella hostilidad que uno descubre en todas las herejías propiamente dichas respecto de la liturgia católica. Hostilidad contra la liturgia en todas las herejías. Y por eso constituyen como un compendio al cual Don Guéranger le dio el título de herejías antilitúrgicas. Estos términos no definen una herejía particular, sino una tendencia constante que empuja fatalmente de siglo en siglo a todas las escuelas heterodoxas a transformar primero la liturgia de la verdadera Iglesia, transformarla y luego directamente destruirla. Y después querer destruirla, tratando de infiltrar en ella el genio de la destrucción. Así lo llamaba Don Guéranger. El genio de la destrucción. Podemos decir el demonio de la destrucción. Transformar la liturgia de la verdadera Iglesia con el propósito de destruirla, infiltrando el demonio de la destrucción. Se trata pues de un resumen de la doctrina y de la práctica de la secta antilitúrgica respecto a la depuración del culto por ellos proclamada. Depuración, por supuesto, entre comillas. Dichas observaciones abarcan especialmente el período que va del siglo XVI al XIX. Jansenismo, galicanismo, Concilio de Pistoia. Lo sorprendente es la correspondencia de muchos de estos principios
con los contenidos implícita o explícitamente en la Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium del Conciliábulo Vaticano II, en la Nueva Misa y en las reformas precedentes que condijeron a ellas. Todo esto, evidentemente, nos tiene que sorprender porque vemos que hay una continuidad, hay un espíritu, ese genio de la destrucción, ese demonio de la destrucción. Todo eso estuvo anticipado, y por eso estamos hablando de antecedentes de la Nueva Misa. En esta primera entrega, jansenismo, anglicanismo y herejía antilitúrgica. Quedan 2 entregas todavía sobre estos antecedentes. Veamos entonces lo que Don Guéranger escribió. Leamos, meditemos, retengamos la enseñanza de este gran benedictino. Él denominaba el componente antilitúrgico del protestantismo. Con la llegada de Lutero, que nada dijo que no hubiera sido dicho con anterioridad, se pretendió liberar al hombre, por una parte, de la esclavitud del pensamiento respecto a la potestad de enseñar de la Iglesia, y por otra, de la esclavitud del cuerpo respecto al poder litúrgico, el poder que tiene la liturgia, sobre todo para llegar al alma a través del cuerpo. Nos parece necesario resumir el camino seguido por los pretendidos reformadores protestantes, decía Don Guéranger, en los últimos 3 siglos. Nosotros decimos ya 5. Entonces, resumir el camino seguido por los pretendidos reformadores protestantes y presentar el conjunto de sus actos y su doctrina sobre la depuración del culto divino. Pues bien, Don Guéranger lo hace en 12 puntos que constituyen las principales características de la herejía antilitúrgica. 12 puntos, 12 características, que vamos a ver, unas más, otras menos, aparecer en la Misa Nueva. Primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. Cualquier sectario que desee introducir una nueva doctrina se enfrenta inexorablemente con la liturgia, que es la forma más alta y más sublime de la tradición, y no puede descansar hasta que haya silenciado esta voz, hasta que haya desgarrado las páginas que salvaguardan y transmiten la fe de los siglos pasados. ¿Cómo se establecieron y se mantuvieron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo en la misa?, se pregunta Don Guéranger. Y responde: todo lo que se necesitaba era la sustitución de los libros y fórmulas antiguas por nuevos libros y nuevas fórmulas, donde los santos padres y doctores de la Iglesia no molestasen. De este modo, nada obstaculizó a los nuevos doctores. Podían predicar a sus anchas, pues la fe de la gente estaba indefensa. Primera característica, entonces, el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. Segunda característica, el segundo principio de la secta antilitúrgica consiste en reemplazar las fórmulas de estilo eclesiástico por las lecturas de la Sagrada Escritura. Esto es lo que comúnmente llamaremos, a partir de hoy, el biblismo de la Biblia. Reemplazar las fórmulas de estilo eclesiástico por lecturas de la Sagrada Escritura. Encuentran en este principio los herejes 2 ventajas. Primero, silenciar la voz de la tradición, es decir, las fórmulas de estilo eclesiástico llevado del primer principio, que es el odio a esa tradición. Entonces, silenciar la voz de la tradición, siempre temible, y luego un medio de propagar y apoyar sus dogmas por vía de negación o de afirmación. Por vía de negación, silenciando mediante una hábil elección
los textos que exponen la doctrina opuesta a los errores que desean resaltar. Silencian. Entonces, por más que proporcionan textos de la Sagrada Escritura, los van a tronchar, los van a recortar, silenciando, mediante una hábil elección, los textos que oponen la doctrina opuesta. Por ejemplo, en la nueva Semana Santa, en la Semana Santa renovada, allá por los años 55, no aparece en ninguno de los cantos o de la lectura de la Pasión del Domingo de Ramos, del martes y del miércoles santo, porque la del viernes es la de San Juan, no aparece en la Pasión de según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas el texto de la institución de la Eucaristía. Comienza directamente en Getsemaní. Silencian, mediante una hábil elección, los textos que oponen la doctrina opuesta a los doctores que desean resaltar. Por vía de afirmación, al poner en luz pasajes truncados que muestran solo un lado de la verdad, ocultando el otro ante los ojos de los fieles. Y dice don Guéranger, esta preferencia dada por todos los herejes a las Sagradas Escrituras sobre las definiciones eclesiásticas no tiene otra razón que la facilidad que tienen para hacer decir a la palabra de Dios todo lo que quieren, poniéndola en evidencia o ocultándola según el caso. Tercer principio, tercera característica, al ver que las Escrituras no siempre se inclinan como desean a todos sus propósitos, su tercer principio es fabricar e introducir fórmulas diversas nuevas, llenas de perfidia, por las cuales los fieles son más sólidamente encadenados al error, y todo el edificio de la impía reforma se consolidará durante siglos. Entonces, ellos que sacan de la liturgia aquellas fórmulas acuñadas por la tradición, ahora fabrican e introducen fórmulas diversas nuevas, llenas de perfidia. Cuarto principio, cuarta característica, no debemos sorprendernos, dice don Guéranger, ante la contradicción que la herejía presenta en sus obras, cuando conocemos el cuarto principio o la cuarta necesidad impuesta a los sectarios por la naturaleza misma de su estado de rebelión. Es una contradicción habitual en sus propios principios. El liberal es contradictorio por sí mismo, decimos nosotros. Y don Guéranger decía, así todos los sectarios, sin excepción, comienzan reclamando los derechos de la antigüedad, desean liberar al cristianismo de todo lo que el error y las pasiones de los hombres han mezclado de falso e indigno de Dios, como dicen ellos. Solo quieren lo primitivo, acuérdense, arqueologismo, y pretenden recuperar la institución cristiana de los orígenes. Con este fin, podan, borran, cortan, todo cae bajo sus golpes. Y cuando esperamos ver de nuevo en su pureza el culto divino, nos encontramos abarrotados de nuevas fórmulas que datan solo del día anterior y que son, sin duda, humanas. Toda secta vive de esta necesidad. Se encuentra entre los monofisistas, entre los nestorianos y entre todas las ramas protestantes. Destaquemos una cosa característica que el cambio de la liturgia llevado a cabo por los herejes. En su rabia de innovación, dice don Guéranger, no se contentan con hacer desaparecer las fórmulas de estilo eclesiástico, sino que corrigen y sustituyen incluso las lecturas y las oraciones que la Iglesia ha tomado de la Sagrada Escritura, temiendo cualquier rastro de ortodoxia que ha presidido la elección de esos pasajes. ¿Cómo no ver ya estos cuatro principios en la nueva misa? Pero continuemos, porque faltan 8. Son 8 las características de la herejía antilitúrgica. Quinta característica:
Como la reforma de la liturgia tiene el mismo objetivo que la reforma del dogma, de la que es consecuencia, se sigue que, así como los protestantes se han separado de la unidad doctrinal que han recortado, también han eliminado todas las fórmulas que expresan algunos de los misterios de la fe católica. Eliminado todas las fórmulas que expresan alguno de los misterios de la fe católica. Han calificado de superstición todo lo que no les parece puramente racional, restringiendo así las expresiones de fe, obstruyendo mediante la duda e incluso la negación todas las vías que se abren al mundo sobrenatural. De ese modo ya no hay sacramentos, salvo el bautismo, esperando el socinianismo que liberará de él a sus adeptos. Ya no hay sacramentales, bendiciones, imágenes, reliquias de santos, procesiones, peregrinaciones, etc. Recuerden lo que hemos dicho inmediatamente antes, en el bloque anterior, sobre el jansenismo, el anglicanismo y el concilio de Pistoia. Ya no hay altar, dice don Guéranger, sino simplemente una mesa. Ya no hay altar, sino simplemente una mesa. No más sacrificio, como en toda religión, sino solo una cena. No más iglesias, sino solo un templo, como en los griegos y los romanos. Esto está dicho en el siglo XIX por don Guéranger. Está escrito. Es como si hubiesen tomado a propósito los innovadores actuales, lo enseñado por el jansenismo, por el anglicanismo, lo que promulgó el conciliábulo de Pistoia, y haciendo todo ese resumen, elaborar la nueva misa. Esta quinta característica es fundamental. Han eliminado todas las fórmulas que expresan algún misterio de la fe católica. Han calificado de superstición todo lo que no les parece puramente racional, restringiendo las expresiones de fe. Ya no hay sacramentos, ya no hay altar, ya no hay sacramentales, no hay bendiciones, imágenes, reliquias de santos, procesiones, peregrinaciones. Solo hay una cena, no más iglesias, un solo templo como en los griegos y los romanos. Da para pensar, realmente. Sexta característica, sexto principio. La supresión de las cosas misteriosas en la liturgia protestante estaba destinada a provocar infaliblemente la extinción de todo espíritu de oración que se llama unción en la liturgia católica. Suprimir la unción. Recuerden cuando Decime Jorge Bergoglio, al bajar a la cripta vaticana para los responsos del Día de los Difuntos, a un niño, a un acólito, que tenía las manos juntas, en actitud justamente litúrgica, de espíritu de oración, de unción, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Las tenés pegadas? Y se las separó. Don Guéranger decía: un corazón rebelde no tiene amor. Y un corazón sin amor, lo único que puede producir son expresiones pasables de respeto o temor, con la frialdad espléndida propia del fariseo, pero jamás un corazón ardiente de amor y de unción. Así es el culto protestante. Así es el culto de Vaticano II, protestante. Séptimo principio. Al tratar noblemente con Dios, la liturgia protestante no necesita de intermediarios creados. Ella creería carecer de respeto por el ser soberano, invocando la intercesión de la Santísima Virgen y la protección de los santos. De allí que el protestantismo excluye toda esa idolatría papista, como le llaman ellos, que pide a la criatura lo que hay que pedir únicamente al Creador. Por lo tanto, se impone un calendario litúrgico sin santos. Vean cómo ya a partir de Juan 23, pero especialmente la nueva misa, poda del calendario las fiestas de los santos.
al mismo tiempo que imponen nuevas fiestas. Octavo principio, octava característica. Como la reforma litúrgica tiene como uno de sus propósitos principales la abolición de actos y fórmulas místicas, se deduce necesariamente que sus autores deben reclamar el uso de la lengua vernácula en el servicio divino. Este es uno de los puntos más importantes para los sectarios, dice don Guéranger. El culto no es algo secreto, dicen. Las personas deben entender lo que están cantando. Y decía este gran maestro de la liturgia, el odio de la lengua latina está en el corazón de todos los enemigos de Roma. Ven en ella el bien de los católicos en todo el mundo, el arsenal de la ortodoxia contra las sutilezas del espíritu sectario. Noveno principio antilitúrgico. Al despojar a la liturgia el misterio que rebaja la razón, el protestantismo tuvo cuidado de no olvidar la consecuencia práctica, a saber, la liberación de la fatiga y de la molestia impuesta al cuerpo por las prácticas de lo que ellos llaman la liturgia papista. Entonces despojan a la liturgia del misterio, que rebaja la razón. El protestantismo cuidó muy bien también de la consecuencia práctica, liberar de la fatiga, de todo lo que molesta en la liturgia, en el rezo del Santo Breviario y de la Santa Misa y de todas las ceremonias. No más ayuno, no más abstinencia, no más genuflexiones en la oración, no más oblaciones diarias en la recitación de las horas canónicas para el clero, en nombre de la Iglesia, suprimir todo eso. Tengan en cuenta, no solamente que ha sido abreviado y abreviado y abreviado cada vez más el breviario, sino que hoy por hoy el nuevo Código de Derecho Canónico ya no impone la obligación al clero y a los religiosos de rezarlo. Esta es una de las formas principales, decía don Guéranger, de la emancipación protestante, disminuir el número de oraciones públicas y particulares. Cuando uno piensa en la reforma de la Semana Santa, por ejemplo, el sábado de Gloria, en la vigilia pascual, de 12 profecías quedaron 4. Disminuir el número de oraciones públicas y particulares. Noveno principio de la herejía antilitúrgica. El 10º, como el protestantismo necesitaba una regla para discernir entre las instituciones papistas aquellas que son más hostiles a sus principios, discernir entonces entre esas instituciones, era obligatorio buscar en los fundamentos del edificio católico y encontrar la piedra fundamental que sostiene todo. Entonces ellos querían abatir las instituciones papistas. Su instinto le hizo descubrir ante todo el dogma inconciliable con toda innovación, el poder papal. Cuando Lutero escribió en su estandarte odio a Roma y a sus leyes, no hizo más que promulgar una vez más el gran principio de todas las ramas de la secta antiliturgia. Ese gran principio entonces de todas las ramas de la secta antilitúrgica. Odio a Roma y a sus leyes. Y hoy por hoy, en nombre de Roma y de sus leyes, atacan a Roma y a sus leyes. Por eso fueron abolidas, dice don Guéranger, en masa el culto y las ceremonias, como constituyendo la idolatría de Roma, la lengua latina, el oficio divino, el calendario con sus fiestas, el breviario, en una palabra, todas las abominaciones de la gran ramera de Babilonia, como la llamaba Lutero. Esto está escrito por don Guéranger. Fueron abolidas en masa el culto y las ceremonias. ¿Por qué? Porque constituían, según Lutero, la idolatría de Roma. Y así entonces la lengua latina, el oficio divino, el calendario con sus fiestas, el breviario, en una palabra, todas las abominaciones de la gran ramera de Babilonia. Díganlo entonces, sean coherentes y digan no queremos nada
de esa abominación de la gran ramera de Babilonia, como bien decía Lutero. Díganlo, porque es Lutero que lo dijo. Y están haciendo lo que Lutero mandó. Faltan 2 puntos, el 11º, la herejía antilitúrgica. Para establecer sólidamente su régimen, tenía necesidad de destruir, por los hechos y como principio, el sacerdocio en el cristianismo. Destruir, por los hechos y como principio, el sacerdocio en el cristianismo. Porque ella presentía, esa herejía antilitúrgica, presentía que donde haya un pontífice hay un altar. Y donde hay un altar hay un sacrificio. Y que donde hay un sacrificio hay un ceremonial misterioso. Por lo tanto, después de atentar contra el soberano pontífice, era necesario atentar contra el carácter del obispo, del cual emana la mística imposición de manos que perpetúa a la jerarquía sagrada. De ahí un vasto presbiterianismo, de presbítero, un vasto presbiterianismo que no es otra cosa que la consecuencia de la supresión del soberano pontífice. A partir de ahí no hay más sacerdote propiamente dicho. En efecto, como la simple elección por la comunidad sin consagración constituirá un hombre sagrado. Por ello, no hay más que laicos en el protestantismo. Y así debía ser, porque ha desaparecido la liturgia. Último punto, última característica de la herejía antilitúrgica. Desaparecido el sacerdocio y la jerarquía, el príncipe es el único principio de autoridad entre los laicos y se proclama el jefe religioso. Así veremos que los reformadores, después de haber liberado a la religión del yugo espiritual de Roma, como dicen ellos, reconocen al soberano temporal como pontífice supremo y le conceden poder sobre la liturgia, entre otras atribuciones del derecho majestático. Ay Gunini, ay Montini. Los jansenistas y los galicanos no llevan estos principios tan lejos como los protestantes, pero sin embargo tratan de incluirlos en el misal y sobre todo en el breviario. Todos estos principios se encuentran en la práctica actual de la Iglesia conciliar. Evidentemente no en el mismo grado y con la misma claridad, pero están ahí, dirigiendo toda la reforma. Sí, no podemos más que constatar que todos los principios se encuentran en la práctica actual de la Iglesia conciliar. Están allí, dirigiendo toda la reforma. Que los 9 primeros puntos de la herejía antilitúrgica, señalados por Don Guéranger, se encuentran, basta leerlos para darse cuenta. El odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. Reemplazar las fórmulas de estilo eclesiástico por las lecturas de la Sagrada Escritura. Lo vemos en el breviario, especialmente, e incluso muchas veces en la misa. Fabricar e introducir fórmulas diversas, nuevas. La contradicción habitual en sus propios principios. La eliminación de todas las fórmulas que expresan los misterios de la fe católica. La extinción de todo espíritu de oración, de la unción en la liturgia. La exclusión de los intermediarios creados, es decir, los santos. Reclamar el uso de la lengua vernácula en el servicio divino. Y por último, la liberación de la fatiga y la molestia impuestas al cuerpo por las prácticas de la liturgia. Que se encuentran los últimos 3, también lo vemos: el odio a Roma y a sus leyes, la destrucción del sacerdocio, el reconocer al soberano temporal como pontífice supremo. Un simple razonamiento lo demuestra. Don Guéranger desarrolla las 3 últimas herejías antilitúrgicas que llevan a negar la autoridad del Papa, de los obispos y, lógicamente, cualquier forma de sacerdocio. Los reformadores actuales
odian al papado. La colegialidad, el gobierno democrático, especialmente a través de las conferencias episcopales, han debilitado totalmente el poder papal. La supresión del sacerdocio se opera no por un decreto, sino gradualmente, pues los sacerdotes se secularizan total o parcialmente, hasta confundirse con los laicos. O, lo que lleva al mismo término, por la vía contraria, los laicos se sacerdotizan. Tenemos entonces sacerdotes que se hacen laicos y tenemos laicos que se hacen sacerdotes, sin haber recibido, por supuesto, el sacramento del orden. Finalmente, el ecumenismo político y la Ostpolitik del Vaticano se ocupan de someter la religión y el culto a los poderes temporales, sean liberales, sean comunistas. La revolución litúrgica estaba virtualmente acabada. Los principios constitutivos de la liturgia habían sido heridos. La nueva liturgia, salida de estos principios, sería necesariamente didáctica, evolutiva, democrática, libre y ecuménica. A pesar de que esto es claro, consideremos tres cuestiones importantes de esta herejía en particular. La primera, la recitación del canon en voz alta. En un campo tan sensible como la liturgia, las reformas no pueden hacerse brutalmente. Esto los herejes lo entienden. Para hacer aceptar el uso de la lengua vernácula en la liturgia, los jansenistas hicieron recitar el canon en voz alta. Entonces, empezaron a hacer recitar el canon en voz alta, en latín, y la gente entonces reclamó el vulgar, la lengua vernacular. Un canon leído en voz alta, en una lengua sagrada, no tiene interés en sí mismo, sino es precisamente el de incitar a reclamar el lenguaje vulgar o vernáculo. Este método ya había sido usado exitosamente por Lutero y por Calvino, y fue por eso que el Concilio de Trento había promulgado: si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el cual se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa debe celebrarse solo en lengua vulgar, sea excomulgado. La introducción entonces del canon en voz alta es intentada por Ledieu, un canónigo de Meaux, en 1709, en Francia. A las fórmulas de la consagración y de la comunión agregó amén, precedido de una letra R en rojo, de rúbrica, ¿no es cierto? La R de respuesta, significa respuesta, y agregó esas R antes de todos los amén del canon. Por lo tanto, el celebrante debe leer en voz alta para que los asistentes respondan amén, pues si no, no pueden responder. Pues bien, este misal fue prohibido por el obispo. Es un antecedente de la nueva misa. Otro de los ingredientes de la herejía antilitúrgica, además de la recitación en voz alta, es solo las escrituras. Principio protestante de Lutero. Los jansenistas atacan el breviario, reemplazan las fórmulas eclesiásticas con citas de la Sagrada Escritura que refuerzan sus errores. No son los únicos en obrar de esta manera. En 1680, Herclé, obispo de París, emprendió una reforma del breviario. Mientras profesaba una oposición formal a las teorías jansenistas, incluso agregó lecciones que se oponían a las proposiciones de Jansenio, adoptó el método para apoyar el galicanismo. El oficio de la Santísima Trinidad fue convulsionado, el propio del tiempo, el común de los santos, sufrieron modificaciones, lo que manifestaba demasiado la autoridad del Papa se eliminó rápidamente. Así vemos entonces cómo los principios del jansenismo, del anglicanismo,
del conciliábulo de Pistoia se van introduciendo. Oficio de la Santísima Trinidad totalmente trastocado, el propio del tiempo y el común de los santos sufrieron modificaciones. Y todo lo que manifiesta demasiado la autoridad del Papa se eliminó rápidamente. Y bueno, y lo tercero que tenemos que ver en particular, la disminución del culto de la Santísima Virgen. El jansenismo continúa los ataques protestantes contra la mediación de los santos. En 1720 aparece en París la obra de un ex párroco de Calais. Fonniard quería un breviario compuesto especialmente de la Sagrada Escritura, sin repetición, muy breve. Él creó una nueva clase de fiesta reservada para Jesucristo, donde no son admitidas las fiestas de los santos ni la fiesta de Corpus Christi. Invocando la santidad del domingo, incluso impide celebrar en ese día las fiestas de Nuestra Señora. La Asunción y todos los santos ya no prevalecen sobre el domingo. Esto lo vemos en la Nueva Misa, pero no solamente en la Nueva Misa, sino ya la tendencia a partir de Pío XII y sobre todo institucionalizado por Juan XXIII. Invocar la santidad del domingo en detrimento del santo orar. A punto tal que determinadas fiestas de alto grado, de alto rango, como la Asunción de la Santísima Virgen, todos los santos, aunque caigan en domingo, no deben prevalecer sobre el domingo. El calendario se reduce drásticamente. Los himnos Ave Maristela y Virgo Dei Genitris se modifican en el sentido jansenista, así como las fiestas de la Asunción, de la Anunciación y la Natividad de María. Las mismas tendencias antilitúrgicas se manifiestan en el resto de Europa. En Alemania, Febronius, auxiliar de Treves, difunde esas ideas. En Italia es obra de Ricci, lo hemos visto, obispo de Pistoia, condenado junto con su conciliábulo por la bula Autorem Fidei del Papa Pío VI. Pues bien, ante todo este descalabro vamos a ver emerger la persona de Don Guéranger, el gran restaurador, defensor restaurador de la liturgia romana. Como consecuencia de los ataques jansenistas y galicanos, la mayor confusión reina en Francia en materia litúrgica a fines del siglo XVIII. Después de la Revolución, el Concordato de 1801 redujo el número de diócesis y operó el reagrupamiento de parroquias con diferentes liturgias. La Restauración vio aparecer una multitud de breviarios y de rituales en desacuerdo entre sí. Con todos estos cambios, evidentemente la liturgia, principio de unidad, que debe ser inmutable, universal, promulgada por una autoridad infalible, perdió mucho peso, perdió mucha eficacia, perdió la razón de ser. Y en un momento en que todo parecía perdido en este terreno, en la Iglesia de Francia, se presenta un monje, un erudito y un hombre de acción, quien más por la exposición de la verdad que por las obras externas será el motor impulsor de la restauración litúrgica en Francia. Nada podemos comprender acerca de esta restauración ni sobre el movimiento litúrgico sin conocer y entender la personalidad y la obra de Don Prosper Guéranger. Y no lograremos ensamblar nada de la complicada concatenación de eventos de los que él fue protagonista sin perfilar unos trazos de su característica figura. Pues veamos brevemente una biografía de este gran liturgista y gran restaurador. Nació en 1805 en Sablé-sur-Sarthe, en la región de la Loire, a escasos 2 kilómetros de la destruida abadía de Solesmes, cuyas ruinas tantas veces contempló él de niño. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Angers y entró a los 17 años en el seminario de Le Mans en noviembre de 1822. En 1826 recibió el sudaccionado, fue nombrado secretario particular del obispo de Le Mans, Monseñor de la Mairie-Morat, a quien admiraba profundamente. A lo largo de su vida, únicamente la admiración que sentía por otro gran prelado, el arzobispo
de Burdeos, entre 1802 y 1826, Monseñor Charles François Davieux de Bois de Sancy, que mantuvo con tanto celo la liturgia romana en su diócesis, superará a la que sentirá por el prelado de Le Mans. Ordenado sacerdote en Tours el 7 de octubre de 1827, pedirá permiso a su arzobispo para rezar y celebrar la Santa Misa según las fórmulas de la liturgia romana. Y así comenzó a hacerlo el 27 de enero de 1828, fiesta de San Julián en aquel entonces. Este mismo oficio sería el último que habría de rezar en la tierra 47 años más tarde. Entonces, con apenas unos meses de ordenado, de joven sacerdote, descubre ya la riqueza de la liturgia romana y pide permiso y lo logra o lo obtiene para durante 47 años seguir oficio y misa conforme a la liturgia romana. El joven sacerdote sigue a su obispo en sus retiros parisinos a partir de 1827. Toda su vida se forjará en esos años de estancias en París, y allí entonces el gusto por la vida intelectual, por los estudios teológicos e históricos y, cómo no, el contacto con la liturgia romana, que inició en Le Mans junto a las damas del Sacré-Cœur. En París conocerá a Lamennais, con quien tuvo cierta amistad, y los ambientes menecianos, con quienes comparte las tendencias antigalicanas y que suscitará en él numerosos trabajos. Recuerden que este Lamennais se desvía después, y por supuesto no tenemos que ver en esta amistad con Lamennais algo en contra de don Guéranger. En 1829, con apenas 24 años, el joven Guéranger publica en el órgano de la escuela meneciana el diario Mémorial Catholique 4 artículos con el título Consideraciones sobre la liturgia. El gran Guéranger ya aparece en esas páginas en perfecta posesión de su vocación, es decir, todas las ideas que más tarde expuso con mayor amplitud se encuentran ya en esos 4 artículos. Con acento retador, que a esa edad podría parecer temeraria, podría ser presunción, no, ataca las nuevas liturgias galicanas. Así aparece en el Memorial Catholique del 28 de febrero de 1830. Esos son los primeros pasos hacia la restauración de la liturgia romana. Un año más tarde, en 1831, publica un trabajo acerca de la elección y el nombramiento de los obispos, en el que aposenta sus profundas convicciones romanas, en contra justamente del regalismo. En París, Monseñor de Quelen le confía la administración de la Iglesia de las Misiones Extranjeras, donde el rector es el padre de Genet. Este encargará a su joven vicario predicar sobre el papel del romano pontífice en la Iglesia. Fíjense a qué punto estaba desprestigiada la autoridad papal, que es necesario esto. El encuentro con Gerbet en noviembre de 1831 y el mismo Lamennais será decisivo para el joven sacerdote. Sostenido por el nuevo obispo d'Angers, Monseñor Carron, se lanza a la restauración de la vida benedictina. Y esto será lo fundamental en su vida. Restauración de la vida benedictina. El padre Guéranger siente la llamada del claustro y funda, el 11 de julio de 1833, cerca de Sablé, en la diócesis de Mans, el priorato de Solemnes, restaurando así la orden benedictina en Francia. Con 3 compañeros funda pues dicho priorato, bajo el patrocinio de San Benito, por medio de un reglamento precedentemente aprobado por Monseñor Carron el 19 de diciembre del 1832. Para muchos, Solemnes constituía la concreción de una manera ortodoxa del gran diseño meneciano de una orden religiosa
en vistas a un despertar de las ciencias eclesiásticas. Eso chocaba profundamente con la mentalidad de aquellos con una idea asentada de la vida monástica que fuese esencialmente oración y penitencia, ascesis y mística, con total ausencia de vida intelectual. No es de extrañar, pues, que para los enemigos de la Iglesia de aquel momento, con gran intuición sobre lo que iba a representar Solemnes, como por ejemplo para los anticlericales del diario Le Courrier Français, la erección del priorato elevado en abadía por el Papa Gregorio XVI en 1837, les sonase a un regreso a Francia de las órdenes eminentemente intelectuales. Los enemigos perciben inmediatamente lo que constituye un peligro para ellos. Para don Guéranger, la restauración de la vida monástica constituyó la primera realidad en el camino de la restauración litúrgica. La liturgia le llevó al monacato y Solemnes y todas sus fundaciones pusieron la liturgia como el principio fundamental de toda su espiritualidad. Esto es muy importante que lo comprendamos para poder justamente ver la importancia de esta obra. Además de la obra viva, el restaurador Solemnes dejó dos obras escritas que no pudo completar: las instituciones litúrgicas y el año litúrgico. Por la publicación y la defensa de las instituciones litúrgicas, que exponen la historia de la liturgia sin ocultar las desafortunadas innovaciones de los siglos anteriores, él restauró la unidad litúrgica en Francia. Con esa obra y con su vida, restaura la unidad litúrgica en Francia. Cuando apareció el primer volumen de las instituciones litúrgicas, en 1841, en el cual se trazaba la historia de la liturgia hasta el Concilio de Trento, los aplausos y las felicitaciones fueron unánimes. Pero esta unanimidad se rompió al aparecer el volumen segundo, en el cual el autor puso de relieve las desviaciones aparecidas en Francia en los siglos XVII y XVIII y cómo éstas habían conducido a la desaparición en ella del rito romano. Su trabajo de 1844 fue muy atacado, en particular por los obispos que caían todavía en las herejías antilitúrgicas de los siglos precedentes. La repercusión fue clamorosa, las adhesiones más sinceras se mezclaron con las injurias y las amenazas. Y don Guéranger respondió no con insultos, sino con una moderación, con un respeto, pero al mismo tiempo con una seguridad y firmeza, con argumentos históricos y doctrinales ejemplares. Por un lado, moderación, respeto, y al mismo tiempo seguridad, firmeza, argumentos históricos y doctrinales. Y poco a poco su ciencia y su ejemplo triunfan sobre el galicanismo, sobre la ignorancia de los prelados. Sin maniobras, tras bambalinas, sin camarillas, casi sin premeditación, por la única exposición clara y vigorosa, vivió y discutió el verdadero espíritu litúrgico. ¿Cuál fue el resultado? El más halagüeño que ni siquiera él mismo había esperado. Pronto, una diócesis tras otra fueron adoptando la liturgia romana. Y don Guéranger en 50 años hizo triunfar en Francia la liturgia romana en toda su unidad y su esplendor, y despertó un nuevo entusiasmo por las oraciones de la Iglesia. Ese movimiento iniciado por don Guéranger, movimiento litúrgico, se puede definir como la renovación del fervor del clero y de los fieles por la liturgia, a través de la liturgia. Renovación del fervor del clero y de los fieles, a través de la liturgia, por medio de la liturgia. Don Guéranger se proponía dos objetivos. Primero, devolver al clero el conocimiento y el amor de la liturgia romana.
Segundo, intensificar la unión de los fieles a la liturgia. Para él, la liturgia es, ante todo, confesión, oración y alabanza. Y solo en segundo lugar es enseñanza. Muy importante esto, porque ha sido totalmente trastocado a partir de los años 1950. Para Don Guéranger es todo confesión, oración y alabanza, en primer lugar, ante todo. Y solo en segundo lugar, enseñanza. De este modo, guarda perfectamente la jerarquía de los fines de la liturgia. Este movimiento litúrgico será extendido a toda la Iglesia por San Pío X, enraizado en el alma de los fieles, el espíritu litúrgico. A través justamente de la liturgia, a través de esa manifestación del culto divino, San Pío X va a ir enraizando en el alma de los fieles el espíritu litúrgico. Este movimiento, lanzado por Don Guéranger y alentado por San Pío X, debía dar aún grandes frutos a la Iglesia. Sin embargo, en 1947, Pío XII lo acusó de llevar ramas